Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a un webinar más de la Academia de Centroamérica. En esta oportunidad vamos a hablar de el tema retos y oportunidades de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa amplía el alcance de los algoritmos y modelos para generar contenido nuevo y original, de forma tal que no solo permitan clasificar o predecir los datos, sino también generar imágenes, texto, audio, video, entre otros. Estas herramientas innovadoras traen consigo nuevos retos y oportunidades tanto para las empresas, los trabajadores y la sociedad en general. En este evento contamos con dos destacados panelistas, el doctor John Hewitt, antropólogo, experto en tecnologías de información y comunicación, y el máster William Porras, consultor e investigación en economía y finanzas, también muy conocedor del tema de las tecnologías de información y comunicación y cómo éstas impactan los negocios. A ambos les agradecemos su participación. Ellos nos van a explicar en qué consiste la inteligencia artificial generativa y examinarán los retos y las oportunidades de su uso. La actividad pretende contribuir a la toma de decisiones por parte de actores del sector público, del sector privado, de la academia y de la sociedad civil, para enfrentar con éxito los retos de esta nueva revolución y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. La logística que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Vamos a darle 30 minutos aproximadamente a cada uno de nuestros dos panelistas para que hagan sus presentaciones y posteriormente abriremos un espacio para que ellos respondan a preguntas o comentarios que ustedes tengan a bien hacer. Sugerimos que una vez que los dos hayan hecho estas presentaciones, abriremos ese espacio para preguntas y comentarios y sugerimos entonces que desde el inicio, por favor, conforme ellos van haciendo sus presentaciones, utilicen la ventana del chat en esta plataforma Zoom o la de preguntas y respuestas, de manera tal que podamos ir recibiendo sus valiosas preguntas y una vez que ellos terminen, pues yo organizaré esas preguntas y se las pasaré a cada uno para que podamos proceder a estas respuestas. Muchas gracias, John. Muchas gracias, William. Bienvenidos. Y sin más, adelante, John. Buenos días. Yo voy a estar hablando en términos generales sobre la inteligencia artificial generativa y quiero hacer unos comentarios preliminares sobre un estudio que don Ricardo y yo hicimos sobre la automatización en Costa Rica en el año 2017. Encontramos que el grado de sofisticación de la automatización variaron grado y sofisticación de la automatización variaron entre sectores muy sofisticados en los sectores de TICs y exportación de servicios desde zonas francas muy rezagado en el sector de productos alimenticios. Encontramos que la automatización se usó no para despedir o reemplazar a empleados, sino para aumentar su productividad. Encontramos que algunas veces fue necesario volver a capacitar los empleados afectados, como trabajar en un ambiente ya automatizado, y cambiaron las demandas para ciertas habilidades como programación, aprendizaje de máquina y habilidades blandas como capacidad de pensar en forma lógica y creativa.
había un gran interés en inteligencia artificial en aquellos días, pero su uso fue más o menos infrecuente y principalmente para el análisis de datos con el fin de respaldar la toma de decisiones, es decir, como un instrumento gerencial. Y nadie mencionaron la IA generativa, que es el tópico de hoy. Dado que hoy en día absolutamente todo el mundo está hablando de IA generativa y ChatGPT y todo eso, podemos concluir que algo extraordinario ha pasado en los últimos 6 años para cambiar la visibilidad de la inteligencia artificial. Quiero intentar en pocas palabras explicarles para mí qué significa la IA generativa. Es el uso de algoritmos que aprenden los patrones y la estructura dentro de un conjunto de datos sin estar programados para hacerlo y que luego después generan contenido nuevo que es similar en estilo o formato. Es la creación de un modelo de IA generativa grande, requiere un proceso de cantidades enormes de datos. En el caso del modelo GPT-4, analizaron más de 100 terabytes de información a un costo de más de $100 millones. Los algoritmos calculan las probabilidades, palabra importante, de que un elemento de una palabra o imagen esté asociado con elementos de otras palabras o imágenes. Y el resultado es un modelo de relaciones probables entre elementos en los datos. Voy a estar usando la palabra modelo mucho. Es independiente de los datos que analizaron al principio. Es la herramienta que los usuarios accesen cuando están usando la inteligencia artificial. Los sitios grandes más conocidos hoy en día tienen interfaces de usuarios sumamente sencillas y se usa simplemente lenguaje natural para comunicar con ellas. Es como uno está hablando con otra persona. Aquí vemos un ejemplo de una interfaz de usuario de un chatbot de IA generativa. Este es el New Bing de Microsoft. Abajo en el óvalo se ve el interfaz de usuario. El resto no vale mucho. Esta es el interfaz. Comparamos eso con algo como en Microsoft Word, que tiene menús y opciones y subopciones y hay que aprender cómo usar la herramienta, pero con este instrumento uno necesita simplemente empezar a hablar y salen milagros. Quiero hablar un momentito sobre dinámica del sector de las TICs. Las empresas en este sector siempre están buscando la próxima gran cosa. Es como computadoras personales o el web o computación en nube, teléfonos inteligentes. Y es porque si uno es un líder en este área, si uno entra primero y domina el mercado, es increíblemente rentable. Pero por el otro lado, si uno adivina mal cuál es la próxima gran cosa, el precio es muy alto. Un caso famoso es lo de Mark Zuckerberg, perdón, el CEO de Facebook, ya Meta, que adivinó que todo el mundo iba a vivir en un mundo de realidad aumentada y realidad virtual que se llama el metaverso. Desdichosamente adivinó mal y
Como consecuencia, los precios de acciones en Meta cayeron por un 40%. Es un juego muy caro si uno pierde. La tecnología básica, perdón, la tecnología básica detrás de la inteligencia artificial ha sido familiar para los expertos para décadas, pero las grandes empresas de tech dudaron en introducir nuevos productos, tomando en cuenta experiencias como la de Zuckerberg. Pero en el 2022, una empresa pequeña, OpenAI, lanzó DALL-E, que es un generador de imágenes, y ChatGPT, un generador de texto, los dos basados en inteligencia artificial generativa, con resultados absolutamente sensacionales de 1 millón de usuarios del sitio ChatGPT dentro de una semana. Hoy en día es imposible abrir un periódico sin ver el nombre de ChatGPT. Fue todo un éxito. En este momento fue obvio que es la próxima gran novedad, es inteligencia artificial generativa. Por supuesto, las empresas de tech más grandes ahora están corriendo como locos para meter nuevos productos y servicios basados en inteligencia artificial en el mercado. Y por eso contribuyendo a la visibilidad y buena reputación de la tecnología. Hay problemas con el uso de la IA generativa. Hay alucinación que las respuestas que generan los modelos de IA generativa se basan en probabilidades y algunas veces pueden incluir errores serios. Es porque contestan lo que es más probable basado en sus datos, no que es la verdad, no, sin errores. Hay sesgo. Los modelos grandes se entrenan utilizando contenidos recopilados del Internet público y el contenido público contiene información que puede ser ofensivo, inexacto, puede ser racista, sexista, y a veces estos datos tienen una influencia sobre lo que genera los modelos de IA. Hay abuso de la tecnología. Se puede usar DALL-E 2, por ejemplo, para generar imágenes engañosas que se llaman deepfakes en inglés. Puede haber solicitudes de información peligrosa como cómo se confecciona una bomba atómica. Puede usar la tecnología para la creación de propaganda. También problemas con propiedad intelectual y derechos de autor. Datos que se están usando para entrenar los modelos con frecuencia están usados sin haber pedido el permiso de sus creadores, que es una molestia enorme para muchos creadores. Y en los últimos meses han salido muchos expertos para opinar que debemos detener el desarrollo de la IA generativa porque no sabemos exactamente cuáles van a ser sus efectos, sus impactos finales. Los proveedores de los modelos de IA generativa dicen, estamos trabajando en todo eso, no te preocupen, todo va a mejorar. Pero también
siempre están bajo presión intensa para lograr penetración en el mercado. Se pueden ver las prioridades de estas compañías en el hecho de que tanto Microsoft como Google han despedido la gente, miembros de sus comités, para asegurar que el uso de IA generativa sea ética. Las compañías no están interesados en ética, están interesados en captar un mercado y ganar plata. Otro ejemplo de esta modalidad de seguir adelante con toda velocidad es el uso de la IA generativa en sitios de búsqueda. Vender publicidad en sitios de búsqueda en Internet puede ser enormemente rentable. Google ganó el año pasado $165 billones por venta de publicidad y Microsoft más de $15 billones. No quieren perder eso y quieren incorporar la inteligencia artificial generativa en este asunto de búsqueda en Internet. Bard es el producto nuevo de Google para búsqueda y Bing es el producto de Microsoft. Los dos están progresando, pero no son completamente útiles en este momento. Tienen problemas. Un problema grave desde el punto de vista de vender publicidad es que los resultados no siempre son fiables, sufren de alucinaciones y ningún cliente para la compra de publicidad quiere asociar su nombre, su imagen con un producto que no produce respuestas, que no produce resultados confiables. De hecho, los resultados no son estables tampoco. Se pregunta la misma cosa dos veces a Google Bard y se recibe dos respuestas diferentes. Problema. Otro problema es que sus sitios en este momento solamente brindan una única respuesta. Y recordando la imagen anterior de la interfaz de Bing, hay que preguntarse si yo estoy viendo una respuesta, ¿dónde pongo la publicidad? ¿Cómo puedo asociar mi nombre y mi imagen con un solo cuadrito lleno de texto? Y también hay otro problema con eso, especialmente desde mi punto de vista como investigador, que esta única respuesta no tiene fuentes, no citan fuentes, aunque el Bard sí está empezando a hacerlo. Yo no quiero ver un cuadrito lleno de información y aceptarlo como la verdad, porque la inteligencia artificial conoce todo. Yo quiero ver quién está detrás de este resultado, esta opinión. Yo quiero ver 100 resultados para ver quién está diciendo eso y quién está en contra de decir eso. Problemas. Pero estas compañías, Microsoft y Google, van a seguir a todo vapor porque quieren contestar, quieren dominar, este mercado. ¿Cómo es que las empresas pueden tener acceso a la IA generativa para usarla en sus operaciones? La forma más común de acceder a IA generativa es por medio de sitios públicos en web como ChatGPT o DALL-E. Se entra, se teclea una pregunta, se recibe una respuesta. Este método es lo más práctico para la mayoría de las personas, pero su uso no es necesariamente apropiado dentro de una empresa.
Por ejemplo, empresas grandes prohíben absolutamente que sus empleados exponen información de la empresa al público y las preguntas, las consultas que uno usa para comunicar con un modelo de IA generativa pueden contener información confidencial malo. También hay que imaginar situaciones como usted es el gerente de una empresa y entra uno de sus empleados con un reporte sobre ventas o tendencias en mercadeo y resulta ser que este es sacado 100% del sitio de ChatGPT. No, esta no es aceptable. Uno no quiere ver eso. Un método más poderoso de accesar estos modelos es por medio de interfaces de programación de aplicaciones, APIs por sus siglas en inglés, que se pueden usar para automatizar el proceso de enviar consultas a estos modelos de IA generativa y recibir sus respuestas. Esta permite la integración de modelos externos con sistemas de información internos. Es muy corporativo, digamos. Aquí hay un ejemplo del uso de la API de ChatGPT. En el primer cuadrito arriba, bordado en blanco, se puede ver que este código está pidiendo accesar al modelo GPT 3.5 Turbo de OpenAI. Se ve también en el segundo cuadrito bordado en blanco un comentario de un cliente. No me gusta el producto que compré en tienda Patito. No me contestan el teléfono y no puedo pedir un reembolso. Debajo de eso hay la pregunta para la máquina, el modelo de inteligencia artificial. Dice, quiero identificar lo siguiente, este es texto, sentimiento positivo o negativo. Necesita una respuesta inmediata de la empresa, sí o no. Estas es simplemente preguntas en lenguaje natural para un modelo de AI generativa. Este es lo que quiero. El comentario debe estar delimitado. Yo quiero que esté en un formato que yo puedo meter en mis computadoras. Y se nota que si hay otro comentario del cliente, una base de datos de comentarios de clientes, uno puede ir alimentando automáticamente este mismo código con nueva información en el cuadrito de post y ChatGPT va a automáticamente procesar todas estas consultas, devolver la información en un formato que se puede meter en las computadoras de la empresa y dentro de poco usted tiene un análisis de sentimiento de los clientes muy cómodo, muy poderoso. También una empresa puede crear su propio modelo de inteligencia artificial generativa. Se puede descargar un modelo de código abierto, preentrenado en Internet para hacer cosas preentrenado. Por ejemplo, para que puede entender español, que puede entender cómo sumarizar un documento, cosas muy generales. Puede bajar uno de estos modelos de Internet y afinarlo, customizarlo, utilizando los datos de su empresa. Pero hay problemas con eso porque uno necesita apoyo técnico súper calificado, datos debidamente preparados, computadoras apropiadas. En breve resumen, es posible que no es una solución racional ni rentable, pero afortunadamente
Muchas empresas ofrecen modelos preentrenados, herramientas de desarrollo, alojamiento de modelos en sus centros de datos y otros servicios para ayudar a otras empresas a utilizar los modelos de IA generativa. Ejemplos, IBM tiene algo que se llama Azure Cognitive Search. Lo que hacen es se meten en su compañía para analizar sus datos, sus bases de datos, sus documentos y utilizan esta información, analizan esta información y se usa para generar consultas optimizadas para GPT. Optimizadas en el sentido de que las respuestas deben ser más relevantes a su empresa, más útiles para su empresa. Por el otro lado, hay Amazon, que tiene algo, el producto Bedrock, donde ellos alojan en sus centros de datos una copia privada suya de un modelo entrenado, afinado, customizado, otra vez utilizando datos de su empresa. Se encargan de mantener toda la infraestructura y tener un modelo afinado, configurado en términos generales, sin que usted necesita hacer cualquier cosa más que comunicar con el modelo. El uso de inteligencia artificial generativa también tiene impactos sobre el trabajo. Puede ayudar a que los trabajadores realicen sus actividades de manera más eficiente y productiva. Hay mucha anécdota sobre eso, experiencias, mejoras en la reacción, y resúmenes de texto, por ejemplo, pero en su mayoría son descripciones de experiencias personales y no tienen que ver con el impacto de su uso sobre productividad en una empresa, en uso sistemático en un negocio. También hay evidencia experimental de impactos positivos. Las tareas de escritura, por ejemplo, se han encontrado que tareas de escritura de los trabajadores con educación universitaria pueden llevarse a cabo mucho más rápido cuando las personas están utilizando ChatGPT. Muy interesante para mí es que el impacto es mayor para trabajadores menos calificados, mi español. Esto implica que mejora mucho más el rendimiento de trabajadores no tan hábiles, que mejora productividad en trabajadores muy bien capacitados, muy hábiles. También, buena noticia para empleados, el uso de AI generativa puede aumentar el empleo. Su implementación, creciendo popularidad de esta tecnología puede llevar a creación de más demanda para empleados en puestos de trabajo existentes. Típicamente, obviamente en el caso de especialistas en TIC y inteligencia artificial, pero en más puestos también. También puede llevar a la creación de nuevos tipos de trabajo, como prompt engineering. Prompt engineering es ingeniería de consultas y resulta ser que hay algunas personas que tienen como un don para confeccionar consultas que producen resultados realmente productivos, realmente relevantes y útiles para una empresa. Si uno tiene este don y puede consistentemente generar consultas buenas, hay muchas oportunidades de empleo para usted. En los Estados Unidos, en Silicon Valley y otros lugares, otras ciudades grandes, usted puede ganar $100,000 al año, $200,000 al año
confeccionando consultas. Aquí tenemos un ejemplo o evidencia que el creciente uso de inteligencia artificial está generando más oportunidades de empleo aquí en Costa Rica. Para mí, la palabra más importante en este encabezado es demanda. Hay mucho mayor demanda para gente hábiles en el uso de inteligencia artificial, pero existen un número suficiente de trabajadores con estas habilidades para satisfacer la demanda, lo dudo. ¿Y cómo vamos a generar estos recursos humanos? Si estamos pensando en ciclos educativos en universidades, esta lleva años. Quizás capacitación por empresas grandes, capacitación por instituciones pequeñas. Algo hay que hacer para generar estos recursos lo más pronto posible. Por último, quiero hablar un momentito después de tomar más café. Perdóname. Quiero hablar sobre el tema de trabajo cognitivo y creativo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de tipos de trabajo y tipos de empleados que siempre han estado vistos como no aptos, no sujetos a la automatización. Yo soy un ser humano, yo soy creativo. Una máquina nunca puede duplicar mi creatividad. Soy un trabajador, un knowledge worker, y yo tengo habilidades exquisitas que ninguna máquina puede automatizar. Bueno, vamos a ver. Resultados de un estudio del grado de exposición de ocupaciones e industrias a ChatGPT, donde exposición básicamente es la proporción de sus tareas más importantes que involucran el uso de lectura, de escritura, de lenguaje. Los resultados indican que trabajadores cognitivos o trabajadores de conocimiento mejor educados y mejor pagados tienen más probabilidades de verse expuestos que trabajadores manuales menos educados. Eso, obviamente, porque son los usuarios más frecuentes de texto y lenguaje en sus trabajos. Aquí se puede pensar en oficinistas de nivel alto y medio. Mucho de lo que ellos hacen ahora está expuesto a la automatización por medio de inteligencia artificial cognitiva. También quiero mencionar que este hallazgo es lo contrario completo de lo que siempre hemos visto en el pasado con la automatización. Siempre afectó a estos mismos trabajadores manuales menos educados, pero ya todos nosotros estamos expuestos. Un shock, alguien puede automatizar a mis actividades. Quiero también pensar un momentito en las industrias creativas y preguntarme si hay algo repetitivo o estandarizado en lo que ellos hacen que nos hacen aptos para la automatización. Pensamos un momentito en la industria de películas. Pregunto, ¿cuántas películas son continuaciones, precuelas, derivadas, en inglés, sequels, prequels y spin-offs? Bueno, en el universo de DC Comics, 30 películas. La industria de Marvel Comics, 31 películas.
Rápido y Furioso, 12 películas. Ay, Guerras Galácticas, James Bond, Harry Potter, son enormemente estandarizados en lo que hacen. Tiene superhéroes, tiene disfraces muy interesantes, siempre están involucrados en batallas y usted no puede decirme que yo no puedo poner inteligencia artificial generativa a revisar todas las guiones de todas estas películas y generar rápidamente un guión muy buena. Ellos son expuestos a la automatización, claramente. Pensamos más en más ejemplos, géneros de literatura popular que hay. Aventura, romance, ciencia ficción, fantasía, letras de canciones populares, hip hop, rap, reggae, reggaetón. Todos tienen géneros y dentro de los géneros tienen temas en común, lo que se llaman, creo en español también, tropos. Son aptos para la automatización gracias a la maravilla de inteligencia artificial generativa. Está por todo lado, está arriba y abajo. Promete mucho, obviamente tiene problemas, pero está aquí. Vivimos en tiempos interesantes. Unas observaciones finales de manera de sumario. La inteligencia artificial generativa es verdaderamente revolucionaria. Es una revolución, no hay duda, cuya disponibilidad y uso seguirán aumentando con extrema rapidez de manera explosiva. Va a estar por todo lado, no hay ninguna duda. Vamos a ver qué pasa. Va a afectar una gama mucho más amplia de actividades, personas y industrias que los tipos anteriores de automatización. Otro punto, va a estar por todo lado. Los problemas de la IA generativa, incluyendo ellos relacionados con confiabilidad e imparcialidad de los resultados, no deben ignorarse, no deben olvidar de eso, cómo están haciendo compañías grandes que están proveyendo esta tecnología. Nosotros como usuarios tienen la responsabilidad de ser críticos del uso, ver con ojo crítico el uso de esta tecnología. Y podemos anticipar un periodo de intensa experimentación con esta tecnología para descubrir cómo puede utilizar mejor para fines personales y comerciales, y con dedos cruzados esperamos que logremos minimizar sus posibles efectos negativos. Con eso paso la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, John, por esta clara y motivadora presentación. Ya vamos teniendo algunas preguntas y reacciones. Invito al resto de participantes a que hagan sus preguntas a través del chat o de la ventana de preguntas y respuestas de esta plataforma Zoom. Pasamos ahora con el máster William Porras, quien nos va a hablar sobre la inteligencia artificial generativa, pero desde una óptica ahora más empresarial, más de negocios. Así es que, adelante, William. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Permítame nada más para... compartir. Ricardo, ¿me puedes confirmar que... ya lo estoy viendo. Está incorrecto. Sí se ve perfecto.
No, se te quitó. Ok. Tienes que darle otra vez share screen. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Como bien lo estaba diciendo mi colega John, de alguna u otra forma se han tenido ciertos mitos respecto a lo que es esta parte de inteligencia artificial generativa, que eso es muy importante. Hay que hacer primero esa aclaración. Y a partir de ello, identificar que hay una serie de oportunidades que podemos aprovechar y que esas oportunidades nos permiten también. William, perdón que te interrumpa. ¿Podrías subirle el volumen a tu micrófono? Parece que no te oímos suficientemente bien. Ve a ver que no esté bajo. Ok. Ahora, ¿mejor? Ah, sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Gracias, Ricardo. Sí, y de alguna otra forma esta inteligencia artificial generativa, primero que nada, es una carrera que de alguna otra forma desde el punto de vista empresarial tenemos que también aprovecharlo. ¿Por qué lo digo desde el punto de vista de una carrera igual? Porque de alguna otra forma, como decía Martin Luther King, yo tengo un gran sueño y ese gran sueño es esta implementación que de alguna otra forma me permita ser más ágil, más eficiente y de alguna otra gestión para que me justifique el estudio. Vamos a hacer un ejemplo claro. Mientras en España un profesor de una universidad le dice a sus alumnos iniciando el semestre que van a tener que utilizar ChatGPT, del otro lado del mundo, las escuelas públicas, Nueva York, prohíben o tratan de evitar que los estudiantes usen esta aplicación para aprobar sus exámenes. Esa es una primera situación muy interesante. De una forma competitiva, lo que podríamos ya intuir es que ya en el ambiente educativo, nada más, por hacer la mención, ya existe diferencias en donde de alguna u otra manera va a crear esos desbalances entre o utilizo y soy parte de este proceso de innovación, este proceso de ser más eficiente y al mismo tiempo ser más productivo, o rechazo estas nuevas implementaciones de inteligencia artificial generativa. Y es ahí donde primero tenemos que conversar sobre, número uno, el chatbot es una tecnología de los 60 desarrollada por el MIT como un proyecto de tecnología que lo que trataba era simplemente imitar las conversaciones humanas. Pero de acuerdo a un informe de Grand View Research, el mercado global de chatbot de inteligencia artificial se valoró en más de $3.000 millones. Y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de un 24.3% para el 2021, 2022 y hasta el 28. Es un 24.3%. Entonces, aquí claramente ya estamos identificando que de alguna u otra forma las empresas debemos de ir migrando a ese proceso. ¿Y por qué? Porque de alguna u otra forma hay ciertas habilidades que te permiten generar automatización, ciertos procesos que más adelante podemos ver en una forma más interesante. Y donde cualquier aspecto de una empresa donde haya una iteración de gran demanda puede ser automatizado. Ejemplo, voy a pedir una cita médica a un hospital y que ya tengo por default, donde ya puedo programar hora, día, proceso, servicio, etc. Entonces, ya de alguna otra forma, logro descongestionar mis servicios de atención al cliente de una forma en donde puedo, mediante los procesos de automatización, hacer que ese problema se solucione o se minimice. Ahora bien, según un informe de McKinsey, se espera que la inteligencia artificial y la automatización generen un valor económico adicional de 13.000 billones para el 2030. Y según este informe, estima que casi el 70% de las empresas alrededor del mundo para el 2030 utilizarán inteligencia artificial. Estamos a poco tiempo. Porque como bien lo dijo John, es un proceso que requiere tiempo, diseño
claridad de cuáles son los procesos a los cuales voy a automatizar. Y claro está, hay un tema de capital. Y en función al tamaño y a ese capital es que yo debería dirigir cuál debería ser mi mejor opción y cuál debería ser los procesos a los cuales debería de manejar este proceso más énfasis. Y si desde ello podríamos irnos todavía más a detalle y decir cuáles son los países que hoy por hoy lideran esta adopción, como es Estados Unidos, por ejemplo, igual que China, Reino Unido, Japón y Alemania. Ese es el top 5. Pero sin embargo, en los sectores de la industria donde más se ha venido trabajando el tema de automatización está la atención médica. Ya tenemos aplicaciones en computadoras y en smartphone que te permiten de cierto modo ya tener una atención médica preventiva, que te permite ya de una vez tener un análisis de información de resultados médicos de sangre y demás, que de alguna otra manera ya te permite valorar en qué rango te encuentras. Igualmente, la banca, en su forma tradicional, ha venido automatizando procesos, como por ejemplo, qué cliente debería de seleccionar para ofrecerle una tarjeta de crédito o ofrecerle un servicio adicional, como por ejemplo podría ser un leasing. Aquí en Costa Rica hay algunos bancos importantes que ya utilizan esa automatización para lo que es seleccionar cuáles deberían de ser esos clientes estrellas a los cuales debería identificar. Y no solo eso, sino vamos más allá. En el caso de las finanzas, analizar un estado financiero desde la parte cuantitativa y comenzar a identificar si le otorgo o no le otorgo un crédito. E igualmente, en ese mismo sector de finanzas, tenemos ahora las empresas fintech, que son estas empresas que hoy por hoy han venido saliendo en el mercado, que en una forma muy interesante se han venido desarrollando. Empresas que manejan la parte de delivery, empresas que ya manejan servicios asociados y de apoyo al resto de las compañías, y donde de alguna u otra forma estas empresas fintech, que pueden ser de distintos sectores, desde la parte no solamente de finanzas, sino desde la parte de sectores médicos, sector de remesas y demás, también de alguna otra forma se pueden ser amalgama o apoyar a empresas muchísimo más grandes que vengan a desarrollar. Por ejemplo, en Colombia hay dos bancos principales de los cuales han venido comprando cierta cantidad significativa de empresas fintech para absorber el conocimiento. Por dar un ejemplo, el banco BSP en Perú ha comprado solamente en este trimestre alrededor de 10 empresas fintech, donde de alguna otra forma compra servicios que vienen a automatizar gestiones como atención de filas, atención a eventos empresariales, atención en lo que tienen que ver con servicios adicionales a la parte de banca y que le aumentan la calidad del servicio a sus clientes. En la parte de manufactura también se han identificado casos donde se puede automatizar procesos claros como el diseño de pantallas de televisión, servicios de muebles o inclusive el servicio de diseño de ropa. Ahora bien, un informe igual, PricewaterhouseCoopers, identifica que los países que adoptaron esta inteligencia, que en su mayoría ya en el 2021 son los que mencioné, Estados Unidos, China, Reino Unido, Japón y Alemania, también de alguna otra forma sus principales sectores son estos que he mencionado. Entonces, de alguna otra forma, esto lo que está diciendo es que más y más sectores de la industria se han venido abocando a ir automatizando sus servicios o tercerizando sus servicios, que podemos hacerlo a través de la automatización. ¿Cuáles son los beneficios? Como bien lo dijo John, sustituir y resolver tareas que de alguna otra forma se vuelven repetitivas, por dar el ejemplo, traducción de texto, analizar datos, reconocer fallas, y de alguna otra forma esas tareas que son rutinarias e improductivas, hacerlas más eficientes. Claro, esto, y aquí recalco un tema, porque esto es parte de la industria 5.0, y es entregando más tiempo a los usuarios para realizar y dedicar más tiempo a actividades que necesitan mayor atención. Eso es muy importante, porque de alguna otra forma se vuelve una herramienta el tema de la inteligencia artificial generativa. Y como bien lo indicaba ahora John,
el cofundador de OpenAI, sostuvo durante su última exposición que el futuro de estas tecnologías generativas era aumentar las capacidades humanas y donde de alguna u otra manera tener un futuro donde tener cierto criterio de la información que se suscribe alrededor de las personas. Tenemos información que nos inunda a través de Instagram, redes sociales, TikTok, Facebook, LinkedIn, páginas web. Y el problema es que a veces tenemos demasiada información y muy poco tiempo para tener el análisis correcto, para tener el criterio adecuado, para definir qué debo leer y qué no debo leer. Es por eso que de alguna u otra manera se ha vuelto ChatGPT casi que como un asistente personal para muchas empresas. Y recordemos, como empresarios, que lo que deberíamos de estar haciendo en nuestras empresas es crear experiencias, identificar y crear esa experiencia. Si voy a un restaurante que me va a atender, de alguna otra manera tener definido claro cuál es el menú adecuado para la atención y crear esa experiencia, para que de esa forma el huésped se sienta muchísimo más a gusto. Igual debería ser a la hora de identificar, ya sea en servicios médicos, banca y demás, por mencionar algunos sectores. Y esa creación de experiencia requiere un diagnóstico previo. ¿Y cuál es ese diagnóstico? Ese diagnóstico lo que requiere entonces es, número uno, identificar cuál es la estrategia de la compañía. Tener muy claro cuál es ese entorno al cual me suscribo. Y saber esas brechas de competencia de mi personal. A partir de eso y con los líderes adecuados, comenzar a desarrollar una tecnología hacia la industria 4.0. Aquí yo hago un énfasis a la 5.0, porque a diferencia entre la 4 y la 5, lo principal que tenemos que tener claro es, número uno, que la 4 se especializa en la automatización y la utilización de todo lo que tiene que ver con la parte de automatización de máquinas, robóticas, interconexión, haciendo más eficiencia y optimizada el proceso. Pero la 5.0, la industria 5.0 coloca en un contexto de ser dirigido hacia un mayor enfoque al ser humano. Por eso es que de alguna u otra manera, y partiendo de los mismos comentarios del cofundador de ChatGPT, esta automatización o esta inteligencia artificial generativa te permite que también a nivel de la industria puedas estar todavía muchísimo más concentrado al servicio del ser humano. Y ahora bien, aplicada a las empresas, ¿cómo lo podemos ver? Muy bien, lo primero que hay que hacer es que hay que tener claro que hay que, para crear el contenido publicitario de marketing, puedes utilizar en los servicios de inteligencia artificial generativa y al mismo tiempo desarrollar nuevos productos y servicios o bien optimizar procesos internos. Procesos como la parte de generación de asientos contables, servicio de llamadas para cuentas por cobrar, servicios de conciliación bancaria, servicios muy financieros que también, esos de alguna u otra manera se vuelven como un preámbulo inicial donde cualquier empresa puede iniciar sus procesos de automatización, ya sea adquiriendo una solución tecnológica propia o bien utilizando un tercero a través de inteligencia artificial generativa. Y es importante aquí recordar que este proceso de inteligencia artificial generativa se encuentra en etapas todavía en donde estamos aprovechando los máximos. Y entonces podría haber etapas de riesgo en donde estas empresas generen contenido inapropiado o incluso ofensivo. Si uno ingresa a ChatGPT, por ejemplo, y le pide a esta herramienta que por favor le dé una lista de las personas más importantes o influyentes del siglo XX, lo que le va a dar es una lista de 5 a 10 personas, de las cuales en su mayoría, por no decir el 100%, son hombres. A la hora de que uno hace un segundo filtro y le pide, por favor, deme información, no solamente de hombres, por favor, deme información de mujeres, ella misma te vuelve a generarle una lista y ahí sí incluye las mujeres. Pero cuando usted hace la lectura de la lista inicial y la segunda lista, observa que toda esa información es solamente del lado occidental.
y no tenemos información del lado oriental. Por cual, de alguna u otra manera, en cierto modo, maneja este tipo de errores y esta generación de datos, que de alguna u otra manera, si no se tiene una correcta discreción, se puede perder uno en este mismo análisis. Y por consiguiente, se vuelve incorrecta la información brindada. Y si bien en el ámbito empresarial puede ser complejo, pero también se puede dividir en varios pasos que son claves en la empresa. Número 1, tienes que identificar los casos de uso. En los primeros casos hay que identificar dentro de la empresa dónde se puede o no utilizar. Por ejemplo, generar productos o servicios, mejorar la eficiencia operativa o mejorar la experiencia del cliente. Como dar el ejemplo que les decía del contestador de un chatbot inteligente, que no solamente sea respuestas 1, 2 y 3, sino que inclusive a través de intuición selectiva y generativa pueda inclusive usted conversar con ese chat y casi que como si fuera una conversación con una persona. 2, recopilar y preparar esos datos, y eso es una situación muy importante. Esta información de inteligencia artificial generativa requiere una gran cantidad de datos para aprender y generar contenido. Debo saber cuáles son esas reglas de juego. Por ejemplo, en Colombia, un juez incluyó dentro de su plataforma de inteligencia artificial un caso que estaba llevando y le indicó que cuál era su criterio de acuerdo a las leyes colombianas. Entonces, ahí estamos comenzando a identificar qué información debo de incluir para comenzar a saber qué información debo de tomar en cuenta a la hora de desarrollar o, en este caso, tener una solución a un caso concreto en particular. El siguiente que tenemos sería seleccionar la tecnología y el proveedor. ¿Por qué? Porque si es una empresa pequeña o de capital discreto, de alguna u otra manera, lo que uno requiere en este caso es un proveedor que le solucione en una forma activa estos procesos y que de alguna u otra manera ya venga una herramienta de generación artificial, de inteligencia artificial generativa, preaprendida o ya de alguna u otra forma probada en otras empresas que te brinde. Por dar un ejemplo, servicio de call center, solamente, atención al cliente. Servicios que de alguna u otra manera son el front de cara a la atención primaria. O bien, si ya uno tiene la capacidad de seleccionar tecnología, tener entonces estos procesos donde tiene un mayor conocimiento y amplitud para el proceso de entrenamiento del modelo, el cual sería ese cuarto paso. Si bien no solamente es entrenar el modelo, también tenemos que integrar ese modelo a la empresa y monitorear y mantener ese monitoreo a fin de comprobar que la inteligencia artificial generativa esté en un constante aseguramiento de que esté funcionando correctamente y para eso hacer los ajustes necesarios de acuerdo al mercado y de acuerdo a las reglas del negocio. Esto sería un bosquejo aplicado en proyecto, en Project Manager, y que de alguna otra manera establece cuál es ese plan al cual deberíamos dirigirnos, esa estrategia como un primer negocio, segundo pilar, el plan, tercero, que de alguna u otra manera la ejecución e implementación, y después este soporte con una excelente comunicación, administración y de acuerdo al presupuesto correcto para estos proyectos. Esto igualmente ya se ha utilizado aquí en la región centroamericana, en particular en Costa Rica, y hemos tenido muy grandes casos de éxito. En algún momento en otra charla lo podemos ampliar más al respecto. Pero no solamente es eso, también hay que entender bien claro el personal que está dentro de la compañía. Conocer muy bien y valorar esos procesos y esas brechas para identificar en una forma más clara cuáles son las personas a las cuales yo debería de apoyar más para que tengan ese conocimiento adecuado y en este proceso de adherirse a esta automatización, porque al fin al caso no solamente le corresponde a la gerencia muchas de estas decisiones, sino también la parte de ejecución le corresponde a todas las líneas. Y en este proceso, que de alguna u otra manera, estábamos hablando del talento humano, es claro entonces identificar que existen
hay que hacer una evaluación del proceso de la empresa con estudios técnicos, con un análisis adecuado de riesgo, con una metodología de evaluación de qué es lo que yo requiero, inclusive identificar el tema de estos estados financieros y KPIs que de alguna otra manera me podrían identificar y saber si me vuelvo más eficiente o menos eficiente dentro de mis procesos de servicios, por dar un ejemplo, servicios financieros. Esas reuniones con el personal del cual va a implementar estos proyectos y finalmente la documentación del puesto y del proceso al cual nosotros vamos a ser adscritos. ¿Para qué? Para después de alguna otra forma ya tener una correcta identificación de casos de uso, como por ejemplo, aquí doy una serie de saltos, diseño y creación de productos, que ya lo había mencionado, procesos internos, como lo que es la parte contable, financiera y de control. Esto sirve mucho en la parte de auditorías, por ejemplo, la cual son herramientas que de alguna otra manera, áreas que no tienen muy adecuadas sus herramientas, y de esta forma pueden automatizar más sus procesos de revisión. La personalización de la experiencia del cliente. La generación de contenido creativo, mucho en lo que tiene que ver con la parte de desarrollo de marketing y demás. La detección de fraudes y anomalías desde la parte, por dar un ejemplo, la parte de telefonía, que hoy por hoy estamos inundados de lo que tiene que ver con la parte de correos electrónicos maliciosos y demás. O algo más sencillo que tiene que ver con la parte de la lideración de ventas y es el pronóstico de ventas y demanda. Identificando con la data adecuada los resultados oportunos y cuáles son esas metas necesarias que tiene que poner la gerencia. Entonces, ese diseño o creación de productos, que fue el primer dato que daba, puede ser, como les dije, desde un tema como los diseños de productos de ropa, muebles, electrodomésticos. En la parte de optimización de procesos internos podríamos hablar desde la gestión de logística, los inventarios, la contratación del talento humano o la selección o gestión del talento humano adecuado. El tema de las experiencias al cliente, como por ejemplo el contenido publicitario. En la parte de la generación creativa podría ser, como bien lo dijo John, ahora el arte, la música y la literatura, por dar un ejemplo. Ese contenido creativo. Y en la parte de detección de fraudes, muy claramente podría ser esas anomalías en los sistemas de la empresa que de alguna u otra manera nos permiten trabajar. Claro está, todo va con datos que de alguna u otra manera tienen que estar organizados y en una empresa debemos tenerlos documentados. Porque todos tenemos la información. El problema que hay es que no todos tenemos la información a la mano. Y me recuerdo una visita a una empresa que casualmente estábamos organizando y a la hora de hablar con la gerencia general y pedir datos tan interesantes como cuál es la proyección, cuáles son los datos históricos de ventas, lo primero que me decía la gerencia general es, deme un momentito, que esa información la tengo, pero tengo que decirle a alguien que me la prepare. Y es el tema donde tenemos que primero, antes de pasar a este tema de inteligencia artificial generativa, primero tenemos que ordenar nuestros datos. Tenerlo a través de ciertas plataformas que de alguna otra manera te permitan tener a la mano y accesible los datos. Que podría ser una plataforma como Odoo, SAP, por dar un ejemplo, o plataformas tan amigables como lo que es Tableau o Power BI. Que de alguna otra manera me permitan analizar de una forma más clara los datos. Y eso solamente para hablar de casos empresariales. Pero aquí podríamos entrar más en detalle como lo que tiene que ver con la detección de fraude en el ámbito empresarial, que si ustedes ven, de alguna otra manera, son muy similares a los procesos que hemos dicho. Recopilar datos, preparar los datos, entrenar el modelo, analizar los datos en tiempo real y finalmente tomar las medidas necesarias. Pero es muy importante que todo este proceso es un proceso continuo que requiere actualización periódica del modelo, ajustes según la normativa. ¿Para qué? Para que de alguna otra manera sea más preciso la detección de esta situación. Y en el caso del tema de ventas y demanda a través de la inteligencia artificial generativa, esa es la misma situación. Es una recopilación de datos, preparación de datos, entrenar el modelo, realizar pronósticos y la actualización del modelo. Pero vuelvo a lo mismo, y eso es muy importante, que siempre habrá incertidumbres en la demanda del mercado. No se puede predecir
una nueva pandemia si no hay datos. Pero como hay pandemia hace poco, entonces todos los datos que tengamos de alguna otra manera van a ser más delicados o de alguna otra manera tienen que suavizarse más la curva para lo que es la parte del pronóstico. Y es ahí donde siempre esta herramienta puede ser útil, pero es muy importante que esta toma de decisiones vaya de la mano de un supervisor de esta parte de inteligencia artificial generativa, porque volvemos al mismo caso, estamos hacia una industria 5.0 donde va más dirigida hacia el personal, donde el personal tenga el tiempo adecuado para tomar las decisiones correctas e información. Y en el proceso creativo, como bien los habíamos dicho, perfectamente hoy por hoy hay una gran cantidad de empresas de marketing que de alguna u otra forma, a través de estas herramientas, como el ChatGPT y otras plataformas que también tienen inteligencia artificial, permiten crear anuncios publicitarios y utilizar anuncios que previamente inclusive fueron utilizados para otros propósitos, con el fin de transmitir adecuadamente un proceso, pero transmitir un comunicado de acuerdo a un objetivo meta y a un formato de contenido. Esto de alguna otra manera va a ser ese primer preámbulo que permita que las herramientas que podamos trabajar podamos ser más eficientes, porque nos van a permitir en una forma más ágil desarrollar contenidos que visualmente permitan una mayor atracción hacia el público. No debemos, es claro, manifestar primero que, número uno, y es importante tener en cuenta que los resultados de la generación de estos datos a través de inteligencia artificial no reemplaza la creatividad humana. Son una herramienta útil para ayudar a crear una manera más rápida y eficiente, pero siempre se requiere un tema de supervisión humana. ¿Y por qué lo digo eso? Porque la generación de imágenes, por dar un ejemplo, inspira en nuevas ideas y enfoques más creativos a los artistas, pero siempre requiere un trabajo manual que requiere una supervisión adecuada y un conocimiento claro del negocio, el mercado, la empresa y sobre cuál regulación debemos. Por dar otro tema de reporte, según el último informe de McKinsey Global Institute, dice que la automatización de las tareas de oficina y administrativas mediante inteligencia artificial podrán liberar al menos un 20% del tiempo del trabajo de los empleados en un promedio de trabajo semanal. Esto sin olvidar que inclusive a través de procesos previamente de eficiencia operativa podemos desarrollar aún más significativamente este resultado y pasando de 20 hasta inclusive un 40%. Todo lo que se requiere es primero tener los procesos correctamente abordados y tener una secuencia lógica para un ordenamiento de las compañías. Y aquí traigo otro estudio, casualmente este corresponde a Accenture, que muestra que el uso de chatbot de inteligencia artificial puede reducir alrededor de un 80% en algunos casos para la atención de clientes. Entonces, nótese que aquí ya estamos hablando de empresas que ya en la actualidad utilizan como herramienta esencial de comunicación del servicio al cliente un chat de inteligencia. Y para hablar de algo muy sencillo, podemos hablar de otro estudio de la Universidad de Stanford, en donde considera que la traducción automática de idiomas utilizando inteligencia artificial puede reducir el tiempo necesario de traducción entre un 60 y un 70. Hoy en día, procesos de traducción en donde son alrededor de 550 pliegos de diferentes productos que debemos de traducir para aprovechar en una licitación en nuestros gobiernos, por dar ejemplo, Costa Rica, a través de plataformas, ya sea del ICE, la Caja o diferentes instituciones, tienen que llevarse en su idioma, que es español, a pesar de que el producto venga de Francia, Estados Unidos, China, de cualquier otro. Y esta automatización normalmente tiene, y esta traducción normalmente tiene un costo, según sea el volumen de documentación, que puede llegar hasta inclusive los 5 millones de colones. Pero estas traducciones automáticas te permiten reducir ese costo hasta una ínfima parte de este monto que hemos hablado. Claro está, esto es una traducción literal que igualmente requiere un proceso de supervisión por parte de un profesional y que dentro de estos datos
de alguna otra manera nos ayuda a ser, vuelvo a decir lo mismo, más eficientes en la traducción y en los procesos claros que manejan las compañías. Muy importante en esta competencia del día a día de nuestros mercados. Y bueno, pues, aquí ha terminado mi presentación. Agradezco muchísimo el tiempo suministrado y le cedo la palabra a don Ricardo Monge. Muchísimas gracias. Muchas gracias, William, por esta ilustrativa presentación. Yo creo que complementa muy bien la primera presentación de John. Tenemos ya bastantes preguntas, comentarios. Voy a comenzar con las preguntas del chat, ¿verdad? Con el propósito de que ojalá podamos abordarlas todas. Hay una consulta que dice al doctor Hewitt, ¿qué hoja de ruta recomendaría para una empresa que está familiarizada con los modelos de inteligencia artificial personales y desea migrar a aplicaciones apropiadas para la empresa? Voy a leer varias y si gustan ustedes toman nota y después en el mismo orden en que presentaron abordan estas preguntas. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las principales aplicaciones y oportunidades de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud que pueden ser implementados en una institución de servicios de salud como la Caja Costarricense del Seguro Social? Una tercera dice, ¿qué tanto consideran ustedes las labores de ingeniería que requieren alto grado de creatividad se puedan ver expuestas a la automatización por medio de la inteligencia artificial generativa? Una cuarta pregunta dice, ¿cómo pueden optimizar las pymes la utilización de la inteligencia artificial cuando la mayoría carecen de capacitación, asistencia técnica, el costo es alto o incluso desconocen del tema para mejorar su competitividad? ¿Debe haber alguna política pública? Y permítanme ver. Bueno, lo otro tengo aquí un comentario. Bueno, hay una pregunta y yo creo que podríamos quedar por el momento en estas. Dos comentarios rápidamente. Dice, en lo que apunta Luis, tenemos que tener claro cuál es nuestra realidad socioeconómica y cultural. Ese es un comentario. El otro es el marco regulatorio, leyes, normativas, qué tanto debe estar a nivel del avance de la inteligencia artificial generativa. Y una última pregunta dice, saludos a William, ¿qué impacto tendrá la inteligencia artificial en la educación? Entonces, si gustan, siéntanse libres en el mismo orden en que yo les di la palabra para sus presentaciones, de abordar estas preguntas. Una vez que ustedes lo hagan, yo vuelvo a leer otro grupo de preguntas que tenemos ahí adicionales. John. Buenas, ¿puede oírme? Perfectamente. Ok, varias preguntas allá y no sé si mi memoria es suficiente para contestarlas en el mismo orden que usted las presentó. Puedo ver el chat un momentito. Bueno, la primera cosa que me llama la atención es algo dirigido a mi persona. ¿Qué hoja de ruta recomendaría para la empresa que está familiarizada con los modelos de IA personales? Asumo que esto significa que miembros de la empresa están accesando sitios públicos como ChatGPT o algo así, y ahora desea migrar a aplicaciones apropiadas para la empresa. Bueno,
depende en la empresa, obviamente, pero si su empresa es suficientemente grande para incluir personal técnico que conocen cómo programar un poquito, como estaba mencionando antes, es fácil usar el API de varias inteligencias artificiales generativas para por lo menos automatizar el proceso de comunicar con ellos y procesar los resultados a un nivel un poquito más alto, pero no mucho. Yo presenté varias opciones básicamente corporativas de IBM y Amazon, pero si quiere comunicar conmigo por medio de mi correo electrónico, yo puedo hablar con usted sobre unos productos y servicios que son un poquito más aptos para uso por empresas medianas y quizás pequeñas. Pero realmente depende en sus circunstancias. Otra pregunta. Principales aplicaciones y oportunidades de AI en el ámbito de salud están saliendo más o menos al azar. A mi conocimiento, número uno, lo menos glamoroso es que fácilmente, de acuerdo con todo lo que dijo William, se puede pensar en integrar esta inteligencia artificial en operaciones de las oficinas de administración y todo eso. Pero si uno habla de salud y la caja, quizás uno está pensando en asuntos médicos. Y allá hay dos cosas que salen en mi mente inmediatamente. Número uno es que es muy publicitado el uso de modelos de inteligencia artificial generativa para ayudar en la interpretación de imágenes, de radiografías, detectar cánceres y todo eso. Pero la segunda cosa es que uno nunca, bajo ninguna circunstancia, debe confiar completamente en cualquier cosa basada en inteligencia artificial. Si es un asunto de vida o muerte, la IA puede servir como apoyo a un médico, pero siempre va a ser el médico experto que tiene la última palabra. Déjame ver. Algo aquí sobre exposición de labores de ingeniería que requieren alto grado de creatividad. Pueden ver expuestas a la automatización. Mi respuesta depende de qué significa la palabra expuestas, porque si es hacer uso de la tecnología para facilitar su trabajo, para hacerse más productivo, para quitar trabajos aburridos, tareas aburridas de encima, sí, es buena idea, pero si la palabra expuesta significa que estoy expuesto a estar reemplazado por máquinas, o que mi trabajo más cognitiva, creativa, está amenazada por las máquinas. Esta es una cosa un poquito diferente. Como estaba diciendo en mi presentación, es perfectamente posible que existen modelos de AI generativo que están capacitados, entrenados con datos sobre desde las actividades de un ingeniero. Y quizás puede ser que es sorprendente qué tan alto en el pirámide de sus capacidades y habilidades puede llegar el papel de IA generativa. Yo honestamente no sé, pero yo no estaría súper nervioso que una máquina va a estar tocando en su puerta para reemplazarle.
más bien es muy probable que puede ayudarle. Y una cosa aquí es utilizar en mi última respuesta, optimizar las fines, la utilización de AI cuando la mayoría carecen de capacitación, asistencia técnica, etc. Absolutamente la verdad. Uno de los efectos de el crecimiento en el uso de tecnología de inteligencia artificial es que podemos estar estableciendo un nuevo tipo de brecha digital, donde las empresas que entienden cómo usar la tecnología van a ser más exitosas y los que no van a estar dejado atrás. Pero hay que hacer un trabajo fuerte de educación a nivel del gobierno, a nivel de instituciones privadas, a nivel de uno mismo, estudiar este asunto. Con respecto al comentario, debe haber una política pública. Creo que en el último año, 2 años, el MICIT ha estado involucrado en muchos proyectos y pronunciamientos que Costa Rica ya es un país guardiano de uso de AI ética y que va a posicionarse como en país para AI en América Latina y que van a tener una gama de proyectos. Pero lo que noto también es que todavía todo está a nivel de visiones y conceptualizaciones y que estamos en el proceso de generar planes. Para mí, los resultados concretos salen cuando uno tiene un plan, cuando uno ha definido papeles y tareas y presupuestos y todo eso, y uno está ejecutando proyectos, y esto no lo he visto todavía. Con eso me callo. Y yo, aprovechando un poco la base de preguntas y respuestas que ha dado John, bueno, una de las preguntas que nos describe José Ángel Castro es cuáles son esas principales aplicaciones o oportunidades de inteligencia artificial en el ámbito de salud para implementar a través de instituciones de servicio de salud como la Caja de Seguro Social. Y como mencioné en la presentación, uno de los primeros que debemos hacer es todos estos procesos que son iterativos, que requieren siempre de una misma secuencia. Y esa secuencia podría ser desde un tema como el call center, que es algo muy general de todas las industrias, hasta un tema más como el análisis propiamente de los análisis clínicos y propiamente lo que tiene que ver con análisis de sangre. Por ejemplo, cuando se da una epidemia, cuando se dio el tema de la epidemia aquí en pandemia, una de las primeras cosas que uno se dio cuenta es que realmente no existe una conexión en tiempo real de todos los laboratorios de la Caja Costarricense del Seguro Social para identificar cuáles son esos focos de pandemia que se comenzaron a dar. Por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, cuáles son esos primeros cantones, distritos, barrios que comenzaron a tener esos resultados positivos del COVID. ¿Y cuáles eran exactamente esos tipos de COVID? Porque eran diferentes tipos. Y tener eso en tiempo real para saber y tener más claro, por ejemplo, a través de exámenes respiratorios y resultados propiamente en la sangre, donde permitiría identificar cuáles son esos países o sectores, en este caso hablemos de Costa Rica, barrios donde comenzamos a tener esos focos de proliferación de virus, bacterias, pero en tiempo real, y que inmediatamente ya en tiempo real, desde un hospital o dentro del centro directamente de la Caja de Seguro Social, puede identificar, porque sabemos que existen comités al interno de la Caja que manejan esa información, que vuelvo a decir lo mismo, la manejan, pero no la manejan en tiempo real. No manejan la información de los datos ordenada, de tal manera que puedan tomar decisiones de una forma rápida, asertiva y con un costo menor. Y saber y poder movilizar prácticamente ciertos, inclusive medicamentos y decir, ok, de este lado tenemos un brote de una nueva cepa,
e inmediatamente trasladar parte de los recursos que están en una zona, por dar un ejemplo, zona atlántica a la zona central de la Pacífica, solo por dar ejemplos de eso. Otro tema que también aquí estaba identificando era el caso de qué tanto el grado de creatividad debe estar expuestos la automatización, los medios de inteligencia artificial generativa. Y recordemos que de alguna otra manera también esto es un tema de procesos en donde nosotros mismos estamos aprendiendo. Entonces es un tema en donde la actualización y el constante estar involucrándose en estos procesos nos permite a nosotros también identificarnos y saber cuáles son estas herramientas y procesos a los cuales tenemos que escribirnos. Lo que sí es importante sobre todo es que debemos estar claros de que cuando la alta gerencia toma una decisión como vamos a implementar inteligencia artificial generativa, porque es muy importante, es generativa, no es como tal, podemos de alguna otra manera ir automatizando procesos en los cuales nosotros mismos podemos identificar esos procesos repetitivos. En el caso de educación, revisión de exámenes, procesos de matrículo, atención, siempre todos estos procesos son repetitivos y de los cuales perfectamente podemos ahorrarnos tiempo. ¿Cómo algunas empresas podrían identificar cuáles sí y en qué no? Y eso es importante, donde primero, antes de estar en este primer proceso, que es la automatización de procesos, primero tenemos que documentar nuestros procesos, tener claro cuáles son esos repetitivos. Desde el proceso, desde la atención en la llamada telefónica al cliente, el cobro y el proceso de emisión de facturación, hasta inclusive procesos donde van más allá, como lo que tiene que ver con la parte de atención al cliente, ya sea una clínica, la atención en vivo, puede ser, o inclusive a través de los medios virtuales, donde también podemos identificarlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es trabajar con herramientas de estandarización que permitan de alguna u otra forma tener mapeado y conocer bien claramente el proceso y el ciclo para poder aprovechar al máximo nuestras herramientas de reiteraciones. El perfil educativo, más adelante viene otra pregunta, muy claro, los STEM, carreras STEM, de estas que de alguna u otra manera están muy focalizadas y dirigidas. Tenemos la bendición de que en nuestra región tenemos una gran cantidad de universidades públicas y privadas que están desarrollando carreras interesantes en STEM y a las cuales de alguna u otra manera de la mano pueden irse asociando con otras carreras que sean sociales. Anteriormente veíamos que una persona solo estudiaba economía y nada más era economista. Hoy en día tenemos personas que son abogados, contadores, o sea, tienen múltiples facetas y es importante que esto también nos está ayudando y nos dice que la modernidad del mercado nos está pidiendo tener más de solamente una especialidad. Entonces las STEM son base en cualquiera de las carreras, desde la alta gerencia, que tiene que tener bien claro cuáles son esas herramientas para identificar cómo se entiende la tecnología, hasta mandos medios y de menor dentro de la pirámide. Otro de lo que tiene que ver carreras, claramente, ahora se ve la parte de carreras científico de datos, y esa parte de científico de datos podemos hablar grandes ejemplos y implementaciones dadas aquí, inclusive en la región de Centroamérica. Hay una pregunta muy particular de Luisa Ramírez, que habla sobre cuáles son las leyes y normativas que deberíamos de comenzar a desarrollar. Y yo previo a esta charla ya nos habíamos comunicado y uno de nuestros temas que inclusive estábamos debatiendo es que en nuestros países no existe una claridad absoluta sobre la ley de datos. Ok, ahora que estamos subiendo toda esta información a ChatGPT y el cual nosotros mismos estamos entrenando y tiene un costo para nosotros porque es un costo en tiempo. ¿Dónde están todos esos datos? ¿Dónde están guardados? ¿Dónde quedan almacenados? Mi usuario, mi nombre, los temas en los cuales yo estuve trabajando. Toda esa información, ¿dónde está? ¿Cómo puedo de alguna otra manera saber que esa información el día de mañana no va a ser utilizada para otro fin? Entonces, esta información, de alguna otra manera, cada uno de nuestros países tiene que comenzar a delimitar su normativa para saber en qué trabaja y sobre cuáles datos y dónde presentar estos datos. Por dar un ejemplo, clarísimo. Y claro está, hemos tenido casos en donde la famosa carta, donde han dicho algunos empresarios a nivel global que deberíamos de esperarnos al menos 6 meses mientras existe o mientras la regulación se actualiza. Esto es parte de los mismos procesos que hemos hablado, por dar un ejemplo. Entonces es muy importante. Países en donde ya han indicado de que no deberíamos estar utilizando ChatGPT, por ejemplo, Italia, donde ya ha restringido el uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera se ha identificado que existe un vacío legal del uso de los datos.
Y es claro indicar que si estoy hablando de datos, estoy hablando todavía de casos más sensibles como ejemplos como sector salud, en donde si voy a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa, debo tener bien claro dónde se utilizan esos datos y sobre cuál norma me suscribe para poder aprovechar y automatizar mejor los procesos de una forma eficiente y donde de alguna u otra manera permita que los colaboradores de la empresa tengan un mejor resultado, los estados financieros tengan un mejor resultado, pero también nuestra naturaleza también tenga mejores resultados. Y aquí creo que he tratado de responder la mayor cantidad de preguntas que ahí yo me permitió contestar. Gracias, William. Creo que nos queda un poco de tiempo para una última ronda y son pocas las preguntas que quedan para esa ronda, entonces las voy a leer rápidamente e igual que antes hacemos las respuestas comenzando por John. Una primera pregunta de Hernán Araya dice, ¿cómo podría evitarse el uso de informaciones falsas en estos sitios? Esa es una. La otra dice, gracias a John por esta presentación tan clara y amplia. Desde este contexto general que plantea y desde una perspectiva de incertidumbre más que certezas, ¿cuál es el rumbo más conveniente para incorporar esta tecnología en nuestra sociedad? Y sobre todo, desde los riesgos versus oportunidades, así como la capacidad, dada la rapidez de la evolución de la inteligencia artificial generativa, para poder asumirla, ya que avasalla la capacidad humana de aprendizaje. Andrés Fernández señala un estudio que se publicó en los Estados Unidos, donde se afirma que el 80% de la fuerza laboral de Estados Unidos podría tener al menos el 10% de sus tareas laborales afectadas por la introducción de LLMS, y que el 19% de los trabajadores podrían ver impactadas al menos el 50% de sus tareas. Como sucedió hace una década con el estudio del economista Frey junto con el ingeniero Osborne, que aseguraban que el 47% de los empleados de los Estados Unidos se encontraba en alto riesgo de ser automatizados. Pero es importante tomar en cuenta que esa automatización o aprovechamiento de la inteligencia artificial no pone en riesgo a puestos de trabajo de forma completa, sino que solo permitirá optimizar la realización de algunas de las tareas dentro de estos puestos. Entonces, pregunta, ¿cómo podrían las empresas realizar esa identificación de actividades y reconvertir los empleos? En esencia, creo que esta pregunta es muy importante porque lo que plantea aquí Andrés es correcto, lo señaló John en el estudio que él y yo hicimos en el 2017, donde el resultado era no que se destruían empleos, sino que se transformaban empleos al automatizarse ciertas actividades repetitivas. Bien, hay otra pregunta de Francisco García, dice, ¿cuáles son los perfiles de educación técnica que las empresas van a necesitar para poder laborar en la gestión de la inteligencia artificial generativa? Una última pregunta. Dice, en la actualidad, la inteligencia artificial de los chats no tiene toda la información en diferentes idiomas. El español y el inglés son los idiomas predominantes en el chat. ¿Podemos decir que estas herramientas cuentan entonces con toda la información? Y creo que con eso cerraríamos, ¿verdad? La sesión de preguntas y comentarios. Así es que, adelante, John, si quieres referirte a algunos de esos puntos, igualmente luego, William. Honestamente, tantas preguntas usted citó que yo no puedo recordar ni la mitad. Simplemente frases al azar. Una cosa que recuerdo es el flow de información falsa, de propaganda, de información confeccionada por máquinas y de hecho, esto es para mí súper importante porque está enlazado con un tema
de la pérdida de la sensación que uno conoce qué es la verdad y qué no. Es que cuando uno está inundado con imágenes confeccionadas por inteligencia artificial, cuando uno está viendo como cartas y artículos confeccionados por inteligencia artificial para favorecer puntos de vista falsa, y uno está consciente de esto, uno empieza a perder confianza en cualquier fuente de información. Y esto es peligrosísimo. Uno pierde confianza en gobiernos, todo basado en flujos, en inundaciones de información falsa. En términos más concretos, yo sé que hay muchos productos hoy en día que están diseñados exactamente para detectar información falsa confeccionada por la inteligencia artificial. Y un tema que ni William ni yo tocamos es la polémica sobre el uso de inteligencia artificial generativa por estudiantes para generar documentos, generarlos y entregarlos a los profesores. Y esto es muy destructivo para el proceso de la enseñanza, y que la respuesta de varias universidades y sistemas educativos alrededor del mundo es que hay que prohibir el uso de herramientas como ChatGPT para asegurar que no estamos inundados con plagio, con información falsa, con deshonestidad. Y ellos han comprado varios productos y contratado varios servicios cuyo propósito es detectar plagio y detectar documentos artificialmente generados. Prevenir que estamos inundados en información falsa es una tarea enorme, es increíble, y no sé qué puede hacer con respecto a eso. Después, Ricardo, disculpe, usted está hablando de una pregunta que tenía que ver con la incorporación de la tecnología en la sociedad. ¿Puede repetirme eso? Lo que plantea acá, creo que es la pregunta de Manuel Castrillo, que dice, ¿cuál es el rumbo más conveniente para incorporar esta tecnología en nuestra sociedad? Y sobre todo, desde los riesgos versus oportunidades, así como la capacidad, la rapidez de la evolución de esta tecnología para poder asumirla, ya que avasalla la capacidad humana de aprendizaje. Ok, número uno, no hay problema que vamos a incorporar esta tecnología en la sociedad. Sería enormemente difícil prevenirlo, pararlo, porque es muy popular, es muy divertido usar, da resultados muy interesantes. Esta va a pasar sin lugar a duda. El problema más bien es de qué tan rápidamente podemos detectar los problemas que esta causa y para remediarlos. Y aquí está el tema de la regulación de inteligencia artificial que tocó William. Hay muy pocos países, de hecho, hay países como China, donde tienen regulaciones que dicen nadie dice nada, nadie haga nada sin aprobación previo del gobierno.
con respecto a inteligencia artificial, a la Unión Europea, que ha sido muy proactivo en crear leyes y regulaciones sobre privacidad de datos y monopolios y cosas así. Pero en el resto del mundo, la Unión Europea está muy adelantado en eso. En otros países en el mundo, como por ejemplo los Estados Unidos, los legisladores no tienen la más mínima idea de qué realmente es inteligencia artificial generativa, y no pueden generar leyes y regulaciones para proteger al público. Están en el proceso de estudiar eso. Pero en breve resumen, disculpen, va a estar aquí, necesita regulación. ¿Quién va a confeccionar regulación que realmente tiene un efecto más que tener una exposición de puntos de vista y lo que hacen en otros países? Yo no estoy seguro. No sé qué pasará allá. Muchas gracias, John. William. Sí, y bueno, ahí interesante la pregunta de Andrés. ¿Cómo podrían las empresas realizar la identificación de las actividades? Bueno, y lo primero que tenemos que tener claro es que las empresas tenemos que identificar cuál es nuestra estrategia, cuáles son esos procesos a los cuales llegamos a alcanzar la estrategia. Identificando eso, tenemos que documentarlo en nuestros procesos a nivel de estandarización. Después viene la parte de reportería, en donde cuál es de cada uno de esos procesos, cuál es el resultado del mismo, qué es lo que yo espero de ese proceso, cuáles son los estándares de calidad a los cuales yo debería remitirme. Y a partir de esa identificación de actividades, yo podría de una vez irme más allá y comenzar a reconvertir y decir, ok, este proceso, el cual toma 5, 6, 7 personas, ¿cuánto tiempo necesito? ¿A cuánto es el plazo? ¿Cuál es mi costo? Y a partir de eso reconvertir esa cantidad de empleos y comenzar a decir, ok, ¿qué pasa si con esta herramienta de automatización puedo tener estos mismos resultados? Puedo tener estas mismas condiciones. Pero igualmente tengo que comenzar a tener un paralelo entre lo que llevo manual y lo que llevo automatizado. Y para eso el mismo personal puede supervisar estos resultados para reconvertir estos mismos empleos. Porque vuelvo a decir lo mismo, eso es un tema que requiere supervisión humana para que los resultados, como bien lo hemos hablado, no sean odiosos el día de mañana ante la situación que vivimos. Después, las labores técnicas, que bien ahí las ha mencionado muy bien John. Y el otro tema es, creo que aquí hay un tema interesante que tal vez no hemos abordado, y es de quién depende esta decisión. Y recordemos de que esto muchas veces se le encarga a la alta gerencia esta decisión. Eso quiere decir que primero la alta gerencia debería tener el conocimiento de cuáles son estas herramientas de solución de inteligencia artificial, haberlas probado, verlas interactuar, y a partir de eso comenzar a incluir presupuestos para que el día de mañana en las instituciones públicas, Recope, ICE, AIA, Compañía de Fuerza de Luz y demás, o inclusive en el sector privado, también identificado, que el día de mañana podamos aprovechar inclusive automatizaciones tan claras como licitaciones y saber en qué proceso de licitación voy y traigo, a través de herramientas que son muy claras, a través de análisis de text mining que te permite identificar cuáles son las formas en las cuales debería trabajar. Pero yo creo que Ricardo y yo, si me permito, creo que esto da para una segunda charla, y entonces aquí ya traeríamos casos más claros de por qué, porque aquí hemos ido hablando un poco más de la parte teórica, un poco en la parte mía que es más práctica, pero siempre hay casos de éxito que podemos reconocer claramente en la región de América Latina, y que esos éxitos el día de mañana también pueden dar a conocer a través de esta misma plataforma, como es la Academia de Centroamérica.
Bueno, muchísimas gracias, William. Muchas gracias a ambos por estas excelentes participaciones. Muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy y estuvieron acompañándonos estas casi 2 horas en que hemos dialogado sobre retos y oportunidades de la inteligencia artificial generativa, tanto para las empresas, trabajadores y sociedad. Como ya nos señala William y también John, esto da para muchísimos temas. Este es solo uno de varios eventos que queremos llevar a cabo en la Academia de Centroamérica en este campo, porque uno de los temas más importantes tiene que ver con la preparación de las empresas, principalmente las de menor tamaño, qué políticas públicas se pueden diseñar e implementar para eso, igualmente en el campo del mercado laboral y, por supuesto, de la sociedad en general. Les informamos que este evento ha sido grabado y pueden volverlo a ver en la página de Facebook de la Academia de Centroamérica y en la página web de la Academia de Centroamérica también. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Feliz día.